Hola, vamos a comenzar un nuevo video de análisis matricial y ahora vamos a hablar de matrices simétricas y definidas positivas. En el último video vimos la definición de matrices simétricas y definidas positivas y decíamos que una matriz simétrica era definida positiva si todos sus autovalores son positivos. La definición usual de matriz definida positiva es una matriz que cumple esto que damos en llamar condición de la energía, y es que X traspuesta por S por X es positivo siempre que el X no sea el vector nulo. Obviamente si X es el vector nulo ese número da 0, pero siempre que el X sea un vector no nulo, ese resultado tiene que ser positivo. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo se vislumbra esto en un ejemplo. Entonces tengo esa matriz S y quiero hacer un vector X1, X2. Este es el vector X traspuesta por la matriz 2, 4, 4, 9 por X1, X2. Entonces esto nos da X1, X2 por 2X1 más 4X2, 4X1 más 9X2. Y ahora multiplico la primera por X1, me queda 2X1 cuadrado más 4X1, X2, más la segunda componente por X2, me queda 4X1, X2, más 9X2 al cuadrado. Es decir, 2X1 cuadrado más 8X1, X2, más 9X2 al cuadrado. Y entonces nos preguntamos si esto es siempre mayor que 0 cuando X1 y X2 no son simultáneamente 0. No es tan fácil de ver en este caso, pero sí se puede ver que esto es una suma de cuadrados. Vean, voy a sacar un X2 al cuadrado para que nos queden 8X2 aquí y saco de factor común un 2. Entonces me queda 2X1 cuadrado más 4X1, X2 más 4X2 al cuadrado. Y vemos que lo que está entre paréntesis es X1 más 2X2 al cuadrado. Por lo que este número es siempre mayor o igual que 0 y es mayor que 0 salvo que X1 y X2 sea 0. A ver, esto es siempre mayor o igual que 0, puede verse porque es una suma de cuadrado multiplicado. Ahora uno se pregunta, ¿cuándo esta fórmula es igual a 0? Bueno, si esa fórmula es igual a 0, quiere decir primero que X2 tiene que ser 0. Y si X2 es 0, después X1 cuadrado tiene que ser 0, por lo tanto X1 también igual a 0. Entonces es una manera de verificar esto, aunque en este ejemplo de 2×2 tal vez habría sido más fácil verificar con la fórmula que vimos en el video anterior o calcular los autovalores. Veamos ahora que son equivalentes estas dos definiciones, la condición de la energía y que todos los autovalores sean positivos. Claramente hay una de estas dos que va a ser mucho más fácil y es la que vamos a hacer primero. Entonces supongamos que X traspuesta SX es positivo para todo X y vamos a verificar que los autovalores son positivos. Entonces sea lambda un autovalor y X un autovector. Correspondiente a ese autovalor. Entonces, tanto lambda como ya sabemos que el lambda es real, así que no tenemos que preocuparnos por los complejos. Y lo que sabemos ahora es que S por X, por ser un autovalor, es lambda por X. Entonces volvemos a hacer, yo quiero verificar esta condición, quiero usar esta hipótesis, entonces multiplico por X traspuesta y esto me da lambda
X transpuesta X. Por lo tanto, como lambda es distinto, el X distinto de 0, puedo dividir y me queda que lambda es X transpuesta SX sobre X transpuesta X, pero esto es positivo y esto es el módulo del X al cuadrado, que también es positivo, por lo que lambda resulta positivo. Así de simple. Esa es la parte fácil. Veamos ahora la vuelta. La vamos a hacer también de dos maneras para seguir aprendiendo a trabajar con estas matrices. Entonces quiero ver, yo sé que todos los autovalores son positivos, entonces quiero ver que X transpuesta SX es positivo. Entonces la descomposición espectral me dice que S la puedo escribir como Q por lambda por Q transpuesta, ¿eh? Donde Q es una matriz ortogonal y lambda es diagonal con los autovalores sobre la diagonal. Por lo tanto, con la diagonal, en la diagonal son todos positivos. Entonces, cuando yo quiero, lo que quiero probar ahora es esta propiedad para un X distinto de 0. Entonces, tomo un X distinto de 0, hago ese X, ¿sí? X distinto del vector 0, multiplico ese por X y me queda Q lambda por Q transpuesta por X. Y ahora multiplico por X transpuesta a la izquierda. Entonces, lo que observo es que aquí tengo el vector Q transpuesta X y aquí a la izquierda tengo el Q transpuesta X transpuesto. Ahora, vamos, para escribir un poquito menos, vamos a llamar I a este vector. Entonces esto es I transpuesto por lambda por I. Y esta es una matriz diagonal que tiene los lambda sobre la diagonal, los autovalores lambda I. Por lo tanto, multiplicar lambda por el vector I me queda, vamos a hacerlo una vez, I transpuesta por el vector lambda 1 y 1 hasta lambda n y n. Y cuando hago el producto escalar de esto me queda lambda 1 por I1 cuadrado más lambda 2 por I2 al cuadrado y así sucesivamente lambda n por IN cuadrado. Como todos los lambdas son positivos, este número seguro que es mayor o igual que 0, porque todos los I al cuadrado son mayores o iguales que 0. Ahora, ¿podría ser 0? Para que sea 0, como todos los lambdas son estrictamente positivos, todos los I sub j deberían ser 0. Pero si todos los I sub j fueran 0, quiere decir que este vector es 0. Pero la matriz Q es invertible, entonces si este vector es 0, quiere decir que el X es 0. Por lo tanto, como habíamos empezado con un X de 0, este número es estrictamente mayor que 0. ¿Y qué probamos? Que para cualquier X distinto de 0, X transpuesta SX es positivo, que es la propiedad que queríamos probar. Muy bien, esa es una forma de probarla. Hay otra forma que tal vez les guste más, a mí me gusta mucho esta, porque ya aprendí a darme cuenta de cuando uno tiene así, que está haciendo el mismo vector por los dos lados y si lambda es diagonal, lo que queda es esta expresión del vector con respecto a los coeficientes I. Muy bien. Otra manera de hacerlo es lo siguiente. Si yo tomo un X distinto de 0, perdón, antes de tomar el X vamos a hacer un poquito de notación. Vamos a llamar lambda I los autovalores y XI los autovectores correspondientes que forman una base. Esto lo sabemos de nuevo por el teorema espectral. En realidad es una base hasta ortonormal.
Entonces, tomo un x distinto de 0 y lo puedo escribir como C1 por el x1 más punto suspensivo Cn por xn. Ahora le aplico la matriz S. S por X es lo mismo que C1 por Sx1 más puntos suspensivos Cn por Sxn. Pero ahora esto es C1 por lambda 1 x1, uso que los xn son autovectores, Cn por lambda n xn. Y ahora tengo que multiplicar por x traspuesta a la izquierda. X traspuesta por Sx. Y ahora uso que esa base es ortonormal. Por lo tanto, cuando haga el x traspuesta por este x1, me va a quedar, este es el x, cuando haga x traspuesta por solo este x1, me queda solo C1. Entonces me queda C1 cuadrado por lambda 1 por x1, el módulo de x1 cuadrado que es 1, porque la base es ortonormal, más C2 al cuadrado por lambda 2, más, y así sucesivamente hasta Cn cuadrado por lambda n. Y nuevamente esto va a ser positivo porque todos los lambdas son positivos y algún C1 es distinto de 0 porque este vector X no era el vector nulo. O sea, es la misma demostración que la otra, solo que escrita de otra manera, y lo que antes llamábamos I, ahora se llama C. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve esta nueva definición basada en energía si la de los autovalores era tan bonita? Bueno, fíjense que sirve, por ejemplo, para probar que si tengo dos matrices simétricas y definidas positivas, que de ahora en adelante vamos a abreviar como SDP o SPD, depende si estamos pensando en la sigla en inglés o en castellano. Entonces, si tengo dos matrices SDP, la suma también es una matriz simétrica y definida positiva. Y fíjense qué sencillo es esto usando esta definición de la energía. Si tomo S1 más S2, la multiplico por X a derecha y por X traspuesta a izquierda, vamos despacito, primero hago la multiplicación de la derecha y aplico la propiedad distributiva. Me queda S1 por X más S2 por X. Cuando hago esta multiplicación ahora vuelvo a aplicar la propiedad distributiva y me queda X traspuesta S1X más X traspuesta S2X. Entonces, si el X con el que había empezado era distinto del vector 0, esto es positivo, y esto es positivo, y esto resulta positivo. Fin de la demostración. Si hubiéramos tenido que usar la definición de autovalores, habría sido bastante más complicado, dado que los autovalores de la suma de matrices no necesariamente son la suma de los autovalores. Y ahora sí podemos probar un ejemplo que vimos en el video anterior. Si yo tengo una matriz que es SDP, en el video anterior era una matriz diagonal de 2×2, ahora puede ser mucho más general, y tomo una matriz C invertible, entonces C traspuesta por S por C también es SDP. Entonces veamos primero qué es simétrica. C traspuesta SC, si tomo la traspuesta, me queda primero el último término traspuesto, C traspuesta, después es S traspuesta por C traspuesta traspuesta. Ahora C traspuesta es S traspuesta es S porque la S es simétrica, y C traspuesta de nuevo es la C. Por lo tanto, esa matriz C traspuesta SC es simétrica. Veamos ahora que es definida positiva. Y entonces digo, bueno, tomo un X distinto de 0, lo que tengo que verificar es que me da esa con X traspuesta, pero en lugar de S poner toda esta nueva matriz. Entonces, si el X es distinto de 0, escribo X traspuesta, C traspuesta, S
por C por X. ¿Sí? Esta matriz es la que quiero ver que es definida positiva. Y entonces observo, dejo la S, uso la propiedad asociativa, esto es lo mismo que C por X, y esto que está a la izquierda es C por X transpuesto. Por lo tanto, esto es un nuevo vector I, y este es el I transpuesto. Entonces aquí tengo I transpuesta SI. Pero si el X es distinto de 0, ¿cómo es C por X? Bueno, gracias a que C es invertible, este también es distinto de 0. Porque C es invertible. Si es invertible, la única solución del problema homogéneo es la trivial. Entonces, si este X es distinto de 0, C por X no puede darse. Entonces, esta I es distinta de 0 y por lo tanto, por hipótesis, como la S era S de P, este número tiene que dar positivo. Y hemos verificado la condición de la energía. Comenzamos con un X distinto de 0 y verificamos que X transpuesta por la matriz C transpuesta SC por X es positiva. Habría sido también más complicado probarlo usando los autovalores. Bien, veamos otras caracterizaciones o criterios diferentes para verificar que una matriz es definida positiva. Vamos a ver en este curso estos 5 criterios, son todos equivalentes. Si tengo una matriz simétrica S, verificar cualquiera de estos es equivalente y hacer una matriz definida positiva. Entonces, el primero dice todos los autovalores de S son positivos, es la que tomamos como definición en el video anterior. El segundo criterio dice X transpuesta por SX, es positivo para todo X, vector X no nulo. El tercero, el primero y el segundo, ya vimos que son equivalentes en la diapositiva anterior. La tercera condición es que S es igual a A transpuesta por A para alguna matriz A, con columnas independientes. Entonces veamos que esto es equivalente a 1 o a 2. Entonces vamos a ver que si una matriz S se puede escribir como A transpuesta por A para una matriz con columnas independientes, entonces esa S cumple el criterio 2, que es la condición de energía. Entonces, yo tengo que S es A transpuesta por A, y entonces voy a tomar un X que no sea el vector nulo, y voy a multiplicar a izquierda y a derecha. A izquierda y a derecha. Entonces, ahora veo de nuevo que esto es A por X transpuesta por A por X, es decir, que es la norma del vector AX al cuadrado. O sea que esto ya sabemos claramente es mayor o igual que 0. ¿Cómo podemos asegurar que no es 0? Bueno, dijimos X es distinto de 0 y la matriz A tiene columnas independientes. Y sabemos que A por X es una combinación lineal de las columnas de A. Por lo tanto, como esas columnas son independientes y el X, el vector de los coeficientes de esa combinación lineal, no es el trivial con todos ceros, este vector A sub X necesariamente es distinto del vector C. Y por lo tanto, la norma de AX no puede ser 0 porque es una norma, y entonces esto da estrictamente mayor que 0. De esa manera demostramos que 3, la definición 3 implica 2. Muy bien, y ahora vamos a ver que 1 y 2 implican 3. Entonces ahora esta es la parte un poco más difícil porque tengo que encontrar una matriz A con columnas independientes tal que A transpuesta por A sea S. Entonces, escribir 1 y 2 es lo mismo que escribir 2 o escribir solamente 1, porque ya sabemos que 1 y 2 son equivalentes, así que no nos
preocupamos por eso. Entonces, yo sé que todos los autovalores son positivos. A ver si necesito el 2, me parece que con el 1 alcanza. Bien, la matriz S es simétrica y todos los autovalores son positivos, entonces puedo usar la descomposición espectral. Es Q por lambda por Q traspuesta, donde Q es ortogonal. La ortogonal era cuadrada, sus columnas son ortonormales, así que son linealmente independientes, y lambda es diagonal. Vamos a escribir diagonal positiva para decir que todos los elementos de la diagonal son positivos. Entonces uno puede definir, esa lambda es lambda 1 hasta lambda n, 0 fuera de la diagonal. Entonces puedo definir una cosa que llamo lambda a la 1 medio, y es tomar la raíz del lambda 1, raíz del lambda n en la diagonal. Y multiplico lambda a la 1 medio por lambda a la 1 medio, y como es diagonal es muy fácil ver que esto me da lambda. Y entonces defino A como la matriz que resulta de escribir Q lambda a la 1 medio Q traspuesta. Claramente esta A es simétrica. Es decir, que A traspuesta es igual a A. ¿Por qué? Porque siempre que tomo una matriz simétrica, en este caso una diagonal, y multiplico izquierda y derecha por una matriz Q y una Q traspuesta, cuando hago la traspuesta me da simétrica. Y entonces, cuando yo haga A traspuesta por A, que es lo mismo que A por A, es Q por lambda a la 1 medio por Q traspuesta, por Q por lambda a la 1 medio por Q traspuesta. Q traspuesta por Q es una identidad, lambda a la 1 medio por lambda a la 1 medio me da lambda, es decir que Q lambda Q traspuesta, que es la S. Esta es una construcción, y es la construcción más sencilla, en este caso sabiendo que todos los autovalores son positivos. Esta matriz A que hemos definido de esta manera es lo que se conoce como la raíz cuadrada de S. Cuando una matriz es simétrica y definida positiva, se puede definir muchas raíces cuadradas, pero esta sería la raíz cuadrada positiva de S, y es la que cumple, que es simétrica también, y al cuadrado me da la S. O sea que hemos probado que 3 implica 2, y en este caso que 1 implica 3. Pero como 2 ya era equivalente a 1, tenemos que 1, 2 y 3 ya son equivalentes. Veamos ahora la condición 4, que todavía no la describí. Dice, todos los determinantes principales de S son positivos. Entonces, el tema es el siguiente. Yo tengo una matriz S, simétrica. Los determinantes principales son D1, es el determinante de la matriz de 1 por 1 de la esquina superior izquierda. D2 es el determinante de la matriz de 2 por 2 de la esquina superior izquierda. Y así, D3 es el determinante, y así sucesivamente. Entonces, veamos cómo podemos ver eso. Entonces, el primer paso es ver que si una matriz S es definida positiva, entonces todas estas submatrices, vamos a llamar S1 a esta, S2, S3, también son definidas positivas. Entonces observemos lo siguiente. Si yo tomo un vector X, que es una primera parte de K componentes y el resto de las componentes todas 0, y escribo X traspuesta por S por X, eso es lo mismo que tomar Y traspuesta por la matriz, la submatriz S sub K por la Y.
Es decir, si yo tomo un vector, de nuevo, x, y tomo sus n menos k componentes de más abajo, todas iguales a 0, multiplicar a izquierda por x traspuesta y a derecha por x, es lo mismo que solamente mirar de la matriz S la parte superior izquierda, las primeras k filas y k columnas. Entonces, esta matriz va a ser, este numerito, digo, va a ser positivo para todo i en RK, distinto del vector 0 de RK. ¿Por qué? Porque si el vector es distinto de 0, esto es un x distinto de 0 y entonces ese número da positivo. De esa manera vemos que todas las SK son simétricas y definidas positivas. Bien, ahora quiero ver, segundo paso, que los determinantes de las SK, que son los que llamo D sub K, son todos positivos. Bueno, el S1 es una matriz de un solo numerito, que es el S11, y tiene que ser positivo. El determinante del S2 es el producto de lambda 1 y lambda 2, que son los dos autovalores de la matriz S2. Y como esa matriz es simétrica y definida positiva, ese producto tiene que ser positivo. Porque todos los autovalores son positivos. Ahora, el determinante de la matriz S3, estos eran los autovalores de la matriz S2, es lambda 1, lambda 2 y por lambda 3, que es el producto de los autovalores de la matriz S3, que como es de SDP tiene que ser positiva porque son todos números positivos. Y por lo tanto, todos, sigo así, y todos esos determinantes son positivos. Lo hice un poco complicado, me parece. Lo que es más fácil ver es que, bueno, sí, que si uno tiene una matriz simétrica definida positiva, ya sabemos que todos sus autovalores son positivos por la propiedad 1. Estoy partiendo de que sé 1 y quiero probar 4. ¿No? Como vale 1 y todos los autovalores son positivos y el determinante es el producto de los autovalores, resulta que ese determinante es positivo. En realidad el primer paso era que todas las SK son simétricas y definidas positivas, y luego como el determinante es el producto de los autovalores, que directamente son todos esos determinantes positivos. Bien, entonces hemos probado que 1 y 2 implican 4. Usamos 2 para probar que estas submatrices son definidas positivas, y después usamos 1 para probar que los determinantes son positivos. Veamos ahora que 4 implica 5. Bien, ¿qué es 5? ¿Qué dice la opción 5? La definición 5 o la condición 5 dice: todos los pivotes de S, cuando hacemos la eliminación, resultan positivos. Bien, ya vimos en alguna sección anterior, cuando estudiábamos la factorización LU, que si tengo una matriz, en este caso se llama S, tal que todas sus submatrices, la S1, la S2, la S3, son invertibles, entonces tiene una factorización LU. Bueno, esa es la hipótesis 4. La hipótesis 4 dice que todos los determinantes de esas matrices S sub K son positivos y por lo tanto son distintos de 0. Entonces son todas invertibles. Eso nos dice que esta matriz S tiene una factorización LU. Vamos a hacer un poco más preciso. Esta matriz S tiene una factorización LU. ¿Sí?
Además, a ver, vamos a dibujar un poquito. La L es una matriz que tiene todos unos en la diagonal. Aquí tiene 0 y aquí están las posiciones L y J. Y la U tiene U1, 1, U2, 2, que son los elementos de la diagonal, que son los pivotes. UNN, aquí tiene 0, y aquí están el resto de los U y J. Lo interesante, que no es difícil de verificar, es que si yo tomo, por ejemplo, 2 filas y 2 columnas de acá, y 2 filas y 2 columnas de acá, esta matriz que puedo llamar L2, con esta matriz que llamo U sub 2, si hago el producto de U sub 2 con L2, me da la parte S2, que es la matriz de 2 por 2 superior de acá. ¿Por qué? Porque este resultado que obtuve acá, el resultado de hacer la eliminación con las dos primeras filas, es lo mismo que si hubiera mirado solamente estas dos primeras filas y dos primeras columnas. Y lo mismo con S3 igual a L3 por U3. Ya sabemos que todas estas son, la S2 y la S3 son SDP, simétricas y definidas positivas. Y por otro lado, el determinante de cada una de ellas, ¿qué es? A ver si puedo escribirlo acá. El determinante de la S1 es este pivote que es el U11. El determinante de S2 es el producto de los de la diagonal de U, porque es el determinante de S2 es el producto del determinante de L2 por el determinante de U sub 2. El determinante de L2 es 1 por 1 y el de U sub 2 es 1, 1, U2, 2. Esos son los pivotes. El determinante de S3 es U11, U22, U33. Y así sucesivamente. Ahora, todos esos determinantes son positivos. Esa es la hipótesis 4 que estamos haciendo. Por lo tanto, el U11 es positivo, y como U11 es positivo, también U22 tiene que ser positivo. Y como U11, U22 son positivos, y el determinante es positivo, U33 es positivo. Estamos concluyendo que los pivotes son todos positivos. Y eso es lo que queríamos concluir en 5. Y no solo eso, podemos ver también que el pivote U22, por ejemplo, es el determinante de S2, que llamamos D2, dividido el determinante de S1, que llamamos D1. En general, el pivote U sub KK en la eliminación es el determinante de la matriz KK dividido el determinante de la matriz K-1, K-1. Y hemos probado que 4 implica 5. Para cerrar el círculo, nos faltaría ver que 5 implica alguno de los otros. Y vamos a ver que 5 implica 3, porque de paso vemos otra matriz que cumple que S es A traspuesta por A. Entonces, veamos. Si todos los pivotes son positivos en la eliminación, quiere decir que la matriz S se puede escribir como L por U, con la L triangular inferior unitaria, y la U triangular superior, con todos los pivotes positivos. Entonces voy a llamar D a la matriz que tiene en la diagonal los pivotes. U11 hasta UN. Y entonces, si multiplico por D a la menos 1, es decir, saco de alguna manera el D de factor común, me queda aquí una matriz U barra. Esa U barra es D a la menos 1 U, y tiene unos en la diagonal ahora, porque he dividido por D, y tiene posiciones U y J distintas de 0 en la diagonal superior y 0 en la parte triangular inferior. Y hasta ahora no hemos usado que esos pivotes son positivos, pero ahora sí, como esa D es diagonal, como son positivos, puedo usar la matriz esa que es la raíz cuadrada de los de la diagonal por U barra.
Y para terminar, vamos a ver que esa U barra no es otra cosa que la L traspuesta. Y entonces hemos encontrado una matriz triangular inferior, esta es la A traspuesta, y esta entonces es la A, usando que esa diagonal, exacto, que la traspuesta cambia el orden. Entonces, hemos demostrado que esa S es A traspuesta por A, que es el 3. Pero para esto nos estaría faltando ver que esta matriz U barra es igual a la L. Bien. ¿De dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a hacer para demostrar eso? Eso es una consecuencia de que S es simétrica. Como S es igual a S traspuesta, esta matriz acá me queda U barra traspuesta, raíz de D, como diagonal queda, raíz de D por L. Esta resulta, perdón, y esto es U barra traspuesta, que es una triangular inferior unitaria, y D por L es triangular superior. Entonces, ¿qué hemos encontrado acá? Hemos encontrado una nueva factorización LU de la matriz S. Esta es una triangular inferior unitaria y esta es una triangular superior. Pues resulta que la factorización LU, si existe, es única. Y entonces, como es única, esta U barra traspuesta tiene que ser necesariamente la L, que es lo que escribimos en esta igualdad. Muy bien, les dejo como ejercicio ver por qué la triangulación LU o la factorización LU cuando existe es única. Y entonces podemos cerrar este círculo y concluir que todas estas son condiciones equivalentes para decir que una matriz es simétrica y definida positiva. Y terminamos este video poniéndole un nombre a la factorización que acabamos de hacer, que se llama factorización de Cholesky, que dice que si tengo una matriz simétrica y definida positiva, entonces existe una L triangular inferior, tal que, invertible, faltaría decir acá, invertible, tal que L por L traspuesta es la matriz S. Y es lo mismo que decir que existe una U triangular superior, tal que U traspuesta por U es igual a F. Acá S y acá también es invertible. Bueno, este video quedó un poquito largo, así que les recomiendo volver a verlo, poner pausa y después verificar como ejercicio que si tengo un producto de L1U1 igual a L2U2 con L1 y L2 triangulares inferiores con unos en la diagonal, ¿no? Y U1, U2 invertibles, entonces L1 es igual a L2 y U1 igual a U2. Esto les dejo como un ejercicio para poder saber que esa triangulación LU era única. Y con esto terminamos este video.